Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Vamos a tomar unos 2 minutitos que terminen de ingresar, ¿ya? Mientras vamos a ir a la lista. Bien, arranquemos con la asistencia. El número 1. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. El número 3. Presente, ingeniero. El número 4. Presente, ingeniero. El 5. Presente, ingeniero. El número 6. Presente, ingeniero. 7. Presente, ingeniero. 8. Presente, ingeniero. 9. Presente, ingeniero. El 10. 11. 12. Presente, ingeniero. 11. El 12. El 13. Presente. 14. Presente. 15. Presente. Mi audio. 16. Presente, ingeniero. 16. El 17. Presente, ingeniero. El 18. El 19. Presente, ingeniero. 20. 21. Presente, ingeniero. 22. 23. Presente, ingeniero. 24. 25. Presente, 25. 26. Presente, ingeniero. 27. Presente, ingeniero. 28. Presente, ingeniero. 29. Presente, ingeniero. 30. 31. Presente, ingeniero. 32. Presente, ingeniero. 33. Presente, ingeniero. 34. Presente, ingeniero. 35. Presente, ingeniero. 36. 37. Presente, ingeniero. 38. Presente, ingeniero. 38. 39. 40. 41. Presente, ingeniero. 42. Presente. 43. 44. Presente, ingeniero. 45. Presente, ingeniero. 46. Presente, ingeniero. 47. Presente, ingeniero. 48. 49. Presente, ingeniero. 49. 50. Presente, 50. 51. 52. 53. 54. Presente, ingeniero. 55. 55, presente, ingeniero. 56.
57, Presente, ingeniero, 57. 58, 59, 60, 61, Presente, ingeniero. 62, Presente, ingeniero. 63, Presente, ingeniero. 64, 65, Presente, ingeniero. 66, Presente, ingeniero. 67, Presente, ingeniero. 68, Presente, ingeniero. 69, Presente, ingeniero. 70, Presente, ingeniero. 71, 72, Presente, ingeniero. 72. 73, 74, Presente. 75, 76, 77, Presente, ingeniero. 78, 79, 80, Presente, ingeniero. ok, 81, Presente, ingeniero. 82, Presente. 83, 84, Presente, ingeniero. 85, Presente, ingeniero. 86, Presente, ingeniero. 87, 88, Presente, ingeniero. 89, Presente, ingeniero. 89. 90, Presente, ingeniero. 90. 91, 92, Presente, ingeniero, 92. 93, Presente, ingeniero. 94, 94, presente, ingeniero. 95, 96, ¿Qué te dijeron? ¿Quién te 96. respondió? Su micrófono, por favor, apáguenlo. 97, Presente. 98, Presente, ingeniero. 99, 100, Presente. 101, ¿Dónde de aquí? 101, Presente, 101. 102, Presente. 103, Presente, ingeniero. 104, Presente, ingeniero. 105, Presente, ingeniero. 106, 107. Presente, ingeniero. 107. Ya, vamos a aceptar a todos los que están en la espera y vamos a repasar la lista de asistencia nuevamente. Estén atentos ya. Apaguen su micrófono, por favor, los que no van a hablar ya. Apaguen su micrófono. Yurupi, Paca. Ok, gracias. ¿Qué me decía Magdalena? Presente, ingeniero. A ver si me lista. ¿Qué número? 107. No sé si me escuchó. Sí, lo anoté. Allá, gracias. 22, ingeniero. 22. Ahorita, esperen un ratito. Le estamos dando tiempo a los que están ingresando en este último minuto. Ingresen para repasar la lista ya. Ya, ok. Entonces vámonos del 1 al 20. Del 1 al 20. ¿Quiénes recién entraron? Del 20 al 40. Ingeniero, el 12 era Césped Guzmán. El número 12 estaba mal su micrófono, escribió. Ya, gracias. 22, ingeniero. 22.
Ya. ¿Quién más? 36, ingeniero. Ingeniero, disculpe, el número 43. Ahorita. Del El 20 40, al 40, el 36, el 40 y el 43. ¿Quién más? Del 20 al 40, del 40 al 60. Ingeniero. 52, ingeniero. 51. 41. 51. Y el 52. 52, ya. El 56, ingeniero, por favor. 56, Torres Elizabeth. Gracias. Del 60 al 80. Ingeniero 59, por favor. Buenas noches. Buenas noches, ya. Gracias. Del 60 al 80. Nadie del 60 al 80. Del 80 al 100. El 83. 95, ingeniero. El 83 y el 95. El 91, ingeniero. El 91, ¿quién más? Del 80 al 100. El 100 al final. Ok. Entonces, cerrada la lista. Bien. Vamos a ver. Bien. Estábamos hablando del tema de los controles, ¿no? Y habíamos dicho que en los estados límites de utilización, los coeficientes son 1, ¿no? En todos los casos, del concreto, del acero y de la sobrecarga. 1, 1, 1. En cambio, en el estado límite último, tenemos coeficientes para el concreto, 1.5, para el acero, 1.15 y para las cargas, 1.0. En el control de fisuración intervienen básicamente los dos elementos, tanto el concreto como el acero. El concreto, sabemos y vale recalcar que el concreto trabaja a compresión únicamente, no soporta tracciones el concreto, el hormigón no soporta tracciones. Básicamente su resistencia es a la compresión, ¿no? Quien soporta las tracciones es la armadura. La armadura también soporta compresión, pero la funcionalidad de la armadura, la mayor funcionalidad es la tracción. Compresión se encarga el concreto. La fisuración que vamos a analizar se refiere a las fisuras que suceden alrededor de las barras traccionadas. El ancho de fisura debe ser muy pequeño, ya que si es muy ancha, atenta contra la estética, apariencia y da paso a la corrosión del acero, que es lo que habíamos hablado en la anterior clase. Los investigadores en este campo definen dos puntos determinados del control de fisuración. Uno, el ancho de la fisura, según el ambiente en el que se encuentra la pieza. Y dos, el cálculo del probable ancho de fisura, según las condiciones del elemento de hormigón armado. Entonces acá nosotros tenemos los límites de fisuración, entre comillas, admisibles. Ambiente 1, es decir, los elementos que se encuentran en interiores de edificio o en medio exterior de baja humedad. Cuando el elemento se encuentra protegido, entre comillas, protegido, se puede tolerar una fisuración de 0.4 milímetros, o sea, menos de 1 milímetro, ¿no? 0.4, menos de medio milímetro. La fisuración que se puede tolerar en elementos que se encuentran, entre comillas, protegidos, ¿no? Un ambiente 2 se denomina a los elementos interiores en medios húmedos o exteriores en medios no agresivos. Entonces estamos hablando de elementos que ya no están tan protegidos, que están sometidos a la humedad o que están en medios poco agresivos, en el exterior medios poco agresivos. Ahí la fisuración límite
según los expertos, 0.2 milímetros. Eso es lo que se tolera, es aceptable. Y en un ambiente 3, que son los elementos interiores o exteriores que están en medios agresivos, el límite sería 0.1 milímetros. Entonces ahí el control es bastante riguroso, ¿no? Lo normal, lo común, lo más frecuente, estaríamos hablando del ambiente 1 y en algunos casos el ambiente 2, ¿no? Ya el ambiente 3 son casos especiales, como por ejemplo podríamos hablar de piscinas, por ejemplo, son casos especiales, o laboratorios donde se trabaja con compuestos químicos en gases o también en líquidos, las fábricas de cerveza, las fábricas de soda, de aceite, ese tema de estructuras, ¿no? Ese tipo de estructuras. Cálculo del probable ancho de fisura en elementos de hormigón armado sometidos a tensiones normales. Entonces, los elementos que están sometidos a tensiones normales y que además producen fisuras están alrededor de barras traccionadas, como ser vigas y tirantes que están sometidos a esfuerzo. En vigas, flexión simple o compuesta, y en tirantes, la tracción simple o compuesta. Una de las fórmulas más usadas para estimar el ancho de la fisura es esta de acá, históricamente. Sigue todavía utilizándose esta formulita de Borges, Perry Borges. Y esta formulita dice 1.5 veces C más alfa sub 1 multiplicado por phi sobre rho, todo ello multiplicado por F y D sobre lambda F menos alfa 2 sobre rho, y todo ello por 10 a la menos 6. Ese valor, reemplazando los datos aquí, nos tiene que dar menor o igual a la fisura límite. ¿Y cuál es la fisura límite? Dependiendo del ambiente en el que está nuestro elemento estructural. Si está en el ambiente 1, será el valor 0,4. Si está en el ambiente 2, será 0,2. Y si está en el ambiente 3, será 0,1. Ese es el límite. No puede ser mayor a ese valor. ¿Qué es C? El recubrimiento libre de las armaduras en milímetros. Ahí colocamos el valor del recubrimiento libre de las armaduras. Bueno, a estas alturas yo creo que no hay una sola persona que no sepa lo que es el recubrimiento, ¿verdad? Phi es el diámetro de las barras, también en milímetros. El valor de phi, este de acá, es el diámetro de las barras en milímetros. Normalmente este phi lo tenemos que recalcular, ya que en la mayoría de los casos no tenemos un solo diámetro de las barras. Es decir, tenemos, por ejemplo, 3 barras de 12, 2 barras de 16, una barra de 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál vamos a poner acá? Hay más adelante un procedimiento para sacar el phi medio, que es el que entra acá. Rho, cuantía geométrica, definida en la tabla posterior. Si es inferior a 0.01, tomar el valor de 0.01. Es decir, la cuantía mínima que debemos de tomar en esta ecuación es 0.01. ¿Ok? F y D, la resistencia de cálculo del acero, en kilos por centímetro cuadrado. Fíjense acá que al ser esta una fórmula empírica, nosotros debemos de introducir los valores en las unidades que nos dicen acá, ¿no? Fíjense que estamos mezclando, ¿no?, algunas unidades, centímetros con milímetros, etcétera, pero es una fórmula empírica, entonces nosotros tenemos que meter en las unidades que se nos indica. No pretendamos convertir todo al mismo sistema de unidades, ¿ok? Gamma sub F, coeficiente de mayoración de las acciones. Gamma sub F, coeficiente de mayoración. Y el W límite es dependiendo del ambiente en el que se encuentra el elemento estructural. Con esta tablita de acá determinamos los valores de alfa 1, alfa 2 y la cuantía. Alfa 1, alfa 2
y Rho. Entonces, en viga rectangular y vigas T sometidas a flexión simple, utilizamos esto de acá. Rho va a ser igual a la armadura, a la cuantía, a la armadura, digamos, dividido entre el ancho del elemento estructural, o el BW, por la altura útil, por el D. Alfa 1 es 0.04 y alfa 2 7.5. Viga rectangular y T sometidas a flexión compuesta, cambia un poquito, sobre todo la distancia, la altura útil, va a cambiarse por la altura útil menos el valor de X. Alfa 1 0.07, alfa 2 12. Y los tirantes o vigas con talón. Entonces estos son los valores que debemos de utilizar para esta ecuación. Entonces básicamente ya tenemos el valor de C, porque para nosotros hacer este control debemos de haber calculado ya la viga. Ya tenemos nosotros las armaduras, tenemos la sección transversal de la viga que soporta los estados límites últimos, ¿no? E incluso ya nuestra viga está, digamos que definida su armadura, porque a nosotros nos da, digamos, cuando nosotros hacemos el cálculo estructural, encontramos la cantidad del acero que necesita en esa sección transversal, en diferentes secciones transversales que nosotros calculamos. Y normalmente calculamos la máxima, es decir, el momento máximo, ¿no? Donde nos da el momento máximo, calculamos la cantidad de acero que necesita en el momento máximo. Y ya dependiendo de la longitud del elemento estructural, decidimos si mantenemos esa armadura para todo el elemento estructural, o de pronto hacemos un calculito más cerca de los apoyos, por ejemplo, si es muy larga la viga, para disminuir la cantidad de acero en ese lugar, ¿no? Entonces tener un diseño más eficiente, con armadura necesaria donde necesita y donde necesita menos armadura, ¿no? La cosa es que este análisis se lo hace en la sección transversal que ustedes quieran, a 1 metro de la viga, a 2 metros, no sé, a 5 metros, a 3 metros, donde ustedes quieran hacer el análisis. Solamente que por efectos de tiempo y demás cosas, normalmente lo hacemos en el punto más crítico, donde el esfuerzo es mayor, donde el momento es máximo. Ahí realizamos no solamente el análisis de los estados límites últimos, sino de los estados límites de utilización. Entonces ya la viga está diseñada, nos salió una cantidad de armadura, nos salió 20 centímetros cuadrados y nosotros decidimos cuántas barras de 10 y cuántas barras de 12 le vamos a poner para cumplir con esos 20 como mínimo centímetros cuadrados. De ahí es que obtenemos el phi, ¿no? El diámetro. ¿Ya? Entonces también tenemos el recubrimiento, porque al hacer nuestro análisis en los estados límites últimos, debemos de decidir cuánto va a ser el recubrimiento. Nosotros trabajamos con altura útil en las ecuaciones para encontrar las armaduras. Y ya al designar una altura útil de la viga, ya estamos obviamente definiendo el recubrimiento. Por lo tanto, todo prácticamente es dato. Aquí, ¿no? Para entrar a esto, ya es dato. Ya. Entonces tenemos estos valores. Esta es la armadura, el área del acero que estamos colocando, y esta es el área del acero calculada, ¿no? La viga rectangular, el BW es la base de la viga y D es la altura útil de la fibra superior al centro de gravedad, al centro del área de acero. Vale recalcar, para recordar un poquito, que si nosotros tenemos 3 camadas de acero, la altura útil va a ir al centro de gravedad de toda la masa de acero. No va a ir al centro de gravedad de la última corrida, de la de abajo. No. La altura útil va al centro de gravedad de toda la masa de acero. Entonces, si yo tengo 3 camadas de acero acá, debo de calcular el centro de gravedad de esas 3 camadas. Entonces, como ya sabemos nosotros calcular centro de gravedad, ¿no? de diferentes elementos, entonces calculamos. No va a ser necesariamente en el centro geométrico de la masa, ¿no? No va a ser, porque puede ser que acá abajo tenga 3 fierros de 20, más arribita 3 fierros de 12, y más arribita 3 fierros de 10. Por lo tanto, el centro de gravedad no va a coincidir con el centro geométrico de toda la masa, ¿no?
Ya, bueno, eso es harina de otro costal. Pero solo para recordarle. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? La concentración del acero y demás cosas. Si no cumple, dice, se debe cambiar la sección. Sí, sí. O sea, hay varias alternativas. Hay como 3 opciones, 3 básicamente, que se puede modificar para tratar de cumplir con esta ecuación. ¿Ya? Bueno, importante, les decía yo, calcular el phi medio, que va a ser igual al número de barras del tipo 1, del diámetro 1, por el diámetro 1. Digamos, si tengo 3 phi de 10, entonces va a ser aquí 3 por, en milímetros, 10 más, digamos que sean 4 phi de 12, 4 por 12, dividido entre 3 más 4, 7, entre el número de barras. Cuando son solamente 2 tipos de barras, funciona esto, pero la fórmula más general, más genérica, es esta de acá. Esta es más general porque aquí no importa si tenemos 5, 6, 7 tipos de barras, podemos aplicar y entra todo, ¿no? El número de barras del diámetro 1, la cantidad de barras del diámetro 1 por el diámetro 1 de esa barra al cuadrado, más el número de barras del diámetro 2 por el diámetro 2 al cuadrado, más el número de barras del diámetro 3 por el diámetro 3 al cuadrado, más el número de barras del diámetro 4, punto suspensivo, al infinito. Dividido entre el número de barras del diámetro 1 por el diámetro 1, más el número de barras del diámetro 2 por el diámetro 2, y así sucesivamente. Esa operación hacemos y tenemos el phi medio, que es el que entra acá, en lugar de phi. ¿Ok? Ahí está. Luego, bueno, si analizamos la expresión de Borges en los casos que no se cumple, se pueden considerar 2 situaciones hasta hacerla cumplir. O sea, podemos hacer los siguientes ajustes. Sin modificar la sección del hormigón, podemos hacer lo siguiente. 1, o inciso A, disminuir el diámetro de las barras a un valor racional. Obviamente, al disminuir el diámetro de las barras, tenemos que aumentar la cantidad de barras, porque la masa de barra, la masa de acero que me sale en el cálculo, la tengo que respetar. Mayor o igual a ese valor tengo que tener. Entonces, si yo disminuyo el diámetro de las barras, tengo que aumentar barras para que la masa de acero sea mayor o igual siempre que la de cálculo. Esta disminución del diámetro mejora la adherencia entre la armadura y el concreto. La suma del perímetro de barras de diámetro menor siempre va a ser mayor que la de las barras de diámetro mayor. Es decir, si yo tengo 2 barras de 20, si calculamos el perímetro de cada barra de 20, vamos a calcular la longitud de adherencia del concreto con el acero, ¿no? Calculando el perímetro de la barra, yo determino la longitud de adherencia entre el acero con el concreto. Si esa barra de 20, en lugar de poner una barra de 20, pongo, qué sé yo, 3 o 4 barras de 8, digamos, voy a quizás estar muy cerca de la masa del acero como tal, requerida por el estado límite último, pero el perímetro va a ser, sumado todos los perímetros, va a ser mayor el contacto entonces entre el acero y el concreto, y por lo tanto la adherencia va a ser mucho mejor. Ok, mejorando la condición para disminuir la fisuración. Entonces, un esquema, ¿no? Si yo tengo 2 phi de 20, en lugar de poner 2 phi de 20, puedo poner 3 phi de 16. O de pronto 3 phi de 10, habría que calcular el área. Porque lo que tengo que medir es el área de acero, ¿no? Tiene que ser siempre mayor o igual al área de cálculo de acero. Ok. La otra variante que se puede manejar para disminuir la fisuración consiste en reducir la tensión de trabajo del acero, lo cual conlleva necesariamente a aumentar el área de las armaduras traccionadas. Es decir, lo que queremos hacer es disminuir
disminuir el esfuerzo al que está sometido el acero. Entonces, si yo pongo 2 barras de acero, digamos, cada una, supongamos que me está resistiendo, no sé, 10 toneladas, por decir algo. 2 barras de acero me están resistiendo cada una 10 toneladas. Finalmente son 20 toneladas. Si yo pongo 3 barras de acero, cada una me va a resistir 7, más o menos, ¿no? 7 toneladas. Va a agregar 21 toneladas, finalmente. Entonces, al aumentar la cantidad de acero, yo disminuyo la tensión a la cual va a estar sometido cada una de las barras de acero. Si aumentamos el área superabundantemente, aquí hay una como que relación, pero no es una relación porque estamos hablando de 2 cosas diferentes. En la primera, estamos aumentando la cantidad de armadura, la cantidad de barras, pero estamos tratando de mantener la cantidad de sección transversal de acero, el área del acero, en la primera solución. Tratamos de aumentar cantidad de barras para aumentar el perímetro de contacto entre el concreto y el acero, pero manteniendo la masa de acero. En la segunda opción, ya no hacemos eso. En la segunda opción, básicamente, lo que queremos es poner armadura superabundante, es decir, aumentemos armadura, si no nos cumple, aumentemos armadura, que va a estar respaldada para que cumpla los estados límites de utilización y no necesariamente el estado límite último. Nadie va a poder objetar, excepto quizás el dueño, digamos, ¿no? Que diga, oye, puta, más plata, pues, digamos, ¿no? Pero sí, pero te estoy dando confort, digamos, ¿no? Aparte de darte seguridad. Entonces, aumentamos superabundantemente el área, ¿ya? Si aumentamos el área superabundantemente, la tensión de tracción disminuye y al disminuir la tensión por la ley de Hooke, sabemos que disminuirá proporcionalmente la deformación y por lo tanto el ancho de la fisura. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. Armadura estrictamente necesaria le estamos llamando al valor de A y armadura superabundante al valor de A asterisco. Acá tenemos una formulita donde en el estado límite último la tensión es igual a la resistencia del acero de diseño por el área, por la armadura necesaria. La armadura estrictamente necesaria. El área de cálculo. Y la armadura asterisco básicamente es el área superabundante o el área que vamos a colocar, ¿no? Entonces la tensión va a ser la misma. La tensión va a ser la misma. Porque las cargas no se han modificado. Son las mismas cargas. Tanto carga muerta como carga viva. El análisis estructural es el mismo. Solamente que vamos a colocar una armadura superabundante y como las tensiones son iguales, igualamos las expresiones, ¿no? El FYD por A es igual al sigma sub S por A asterisco. Y de ahí obtenemos cuál va a ser la tensión nueva, que va a ser igual al FYD por el área estrictamente necesaria, el área de cálculo por estado límite último, dividido entre el área que le quiero colocar para mejorar nuestro estado límite de utilización. Y ese sigma sub S lo metemos aquí. Aquí, en lugar del FYD. Acá en lugar del FYD viene ya ahora nuestro nuevo, entre comillas, FYD, pero que es realmente un sigma sub S. Y entonces ese valor va a entrar aquí, que va a estar disminuido comparado con el FYD. Y bueno, nuestro resultado de acá se va a hacer aún más pequeño para lograr encajar en el W límite. Entonces, lo razonable, obviamente, es que esas cositas normalmente las hacemos cuando estamos en un ambiente agresivo, en un ambiente 3, aquí, en un ambiente 3, porque las exigencias son mucho más, digamos, ¿no? 0.1 milímetros versus 0.4, o sea, hay una gran diferencia. En esas situaciones se haría ese análisis y se harían esas artificios, si quieren llamarle, esas jugadas ahí para poder disminuir el valor en la fórmula.
Y la segunda, obviamente, es aumentando la sección del hormigón. Aumentando la sección del hormigón. En este caso, al aumentar la altura de la viga. Y obviamente, cuando yo... A ver, y aquí quiero hacer un hincapié. Ustedes ya van a ser ingenieros. Y he visto, yo no sé cómo han salido varias personas, pero en obra es una pena ver algunas personas, no todos, pero no faltan, que van y ponen las vigas echadas. No les miento, echadas. En lugar de ponerlas paradas, base menor, la altura mayor, en lugar de que estén así, paradas, las ponen echadas, las vigas, y las construyen. Increíble. He visto puentes peatonales y vehiculares construidos con vigas echadas. Entonces eso es un crimen, pues, ¿no? O sea, el momento de inercia mayor obviamente está pues en la altura de la viga, ¿no? O sea, es algo tan simple que da vergüenza, digamos, ¿no? Entonces, si tengo yo que aumentar la sección del concreto, obviamente voy a aumentar pues la altura, ¿no? Primero, si al aumentar la altura me genera un incremento y no cumple, y aumento altura, y ya lo veo muy esbelta, recién empiezo a aumentar el ancho para evitar el pandeo lateral de la viga, porque tampoco puede ser tan delgadita la viga y tan alta. Tiene que haber una relación, ¿no? Entonces, si es muy delgada comparada con su altura, lo que ya procedemos a hacer más bien es aumentar el ancho para que tengamos, evitemos el pandeo lateral en las vigas. Entonces, ese es el segundo punto, aumentar la sección del hormigón. Y por eso está como punto número 2, porque primero tendríamos que agotar el punto número 1, las soluciones que nos dan el hormigón. Además de que al aumentar la sección del hormigón, de la sección transversal de la viga, debemos de iniciar de nuevo el cálculo del estado límite último. Debemos de iniciar de nuevo, porque si aumentamos la altura de la viga, ya cambia todo, cambia nuestra altura útil, va a cambiar la armadura en el estado límite último, todo. Hay que volver a calcular. Claro, a estas alturas ya esto no es problema, ¿no? Si está en un software, no pasa nada, son 2 segundos. Pero cuando no había software, hace 20 años, o un poco más, 30 años, estaba jodido si aumentaba la altura de la viga. Hay que volver a calcular a mano, todito. Bueno, aparecen las armaduras de piel. También son parte del aporte para controlar el problema de la fisuración. Aparte de las condiciones de fisuración que se da en la cabeza de tracción, cuando las vigas son de mayores a 60 centímetros, estamos hablando de la altura de la viga, se producen en el alma tensiones importantes que tienden a fisurarla. Esto en colaboración con la retracción del hormigón, y es por ello que se debe colocar a sub S o armadura de piel junto a los parámetros en la forma de barra, formando mallas con los estribos, ¿ya? Con separaciones de 20 centímetros como máximo entre sí y con una cuantía geométrica del 0.5 por mil en cada cara. Entonces, 0.5 por mil. 0.5 por mil o 0.05 por 100 también. Entonces, esta es la formulita para una armadura de piel. Por cada cara, 0.05% de BW, que sería la base, ¿no? Por D, que sería la altura útil. Y como ven en el grafiquito, también se ve que la altura útil es al centro de gravedad de la masa de acero de la parte inferior. Ese valor que me sale aquí por cada cara, yo ya lo convierto en cantidades de armadura. Decido si le voy a poner phi de 10, phi de 8, phi de 6 quizá, depende de cuánto me dé. Phi de 8, phi de 10 es lo normal. Phi de 8, phi de 10. ¿Ya? Y siempre tratando de que la separación entre ellos sea menor o igual a 20 centímetros. Menor o igual a 20 centímetros. Entonces, apenas mi viga llega a los 60 centímetros, ya eso por norma debo de calcular la armadura de piel.
Si es menos de 60 centímetros, digamos 58, por norma, si quiero no la calculo y estoy dentro de norma. Pero bueno, si tenés alguna posibilidad de ponerle por lo menos una armadurita ahí, es a ponerle, ¿no? Como armadura de piel. ¿Ya? Por seguridad tuya más que todo, digamos. De todas maneras está dentro de la norma. No pasa nada. Así se vería, digamos, en un corte longitudinal más o menos las armaduras de piel. Fisuras producidas bajo tensiones tangenciales. Los esfuerzos que producen las tensiones tangenciales son los momentos cortantes y momentos torsores. Actualmente no se tienen estudios terminados de fisuración que producen estos esfuerzos. Sin embargo, se recomienda que los estribos sean de diámetros pequeños, de tal forma que la separación de estos no supere los 20 centímetros. Entonces, hay que procurar de colocar estribos no tan alejados, 20 centímetros, menor o igual a 20 centímetros. Entonces, ahí nos permite a nosotros trabajar con diámetros pequeños. Si nosotros alargamos más la separación, trabajaríamos con diámetros mayores, ¿no? Cuando yo tengo grandes esfuerzos cortantes, si le pongo fierro de 6, de pronto me va a salir 1 centímetro de separación en el cálculo. Estoy hablando en el cálculo. Entonces, ustedes lo que hacen es calcular el área de acero que necesito yo. Y una vez que tengo el área, distribuyo ya las separaciones de este acero cuando yo decido ponerle un diámetro. Para una determinada área, si yo le pongo un diámetro pequeño, la separación es pequeña. Si le pongo diámetro grande, la separación va a ser mayor. Como se recomienda poner FI de 6, eso es importante, ponerle barras de diámetro bajo, ¿ya? Entonces, a veces me toca que la separación me sale, no sé, 2 centímetros o 5 centímetros. Ahí entra el criterio del ingeniero y ahí tenés que solucionarlo porque si vos tenés estribos a cada 1 centímetro o 2 centímetros, tu hormigón no va a entrar ahí. Tu piedra, que es de 3/4 de pulgada, lo recomendable, se va a trancar y va a generar cangrejera, porque al vaciar la viga, el agregado se tranca y no va a entrar dentro del alma de la viga, ¿no? En algunos sectores. Entonces no es conveniente dejar tan pequeña separación entre estribo y estribo. Entonces hay varias opciones. Una de las opciones es saltar al diámetro de 8. Por ejemplo, en lugar de poner de 6, pondré de 8. Y así voy a ver que mi separación ya va a aumentar un poco. Si aún así no es suficiente, entonces tendría que saltar quizás al diámetro de 10. Esa es una opción. La que yo más utilizo en las construcciones que yo hago es agarrar y poner estribo doble, juntito, así. 2 estribos de 6, así apegadito. Entonces, como le estoy poniendo 2 estribos de 6, el área que calculo es como si fuera un fierro de 12, más o menos, ¿no? Más o menos. Como si le pusiera un fierro de 12. Entonces, ya cuando pongo 2 estribos de 6, ya mi separación incrementa considerablemente. Pero si tengo un elemento que tiene una carga cortante demasiado fuerte por algún motivo, a veces con 2 estribos de 6 todavía me queda una separación como de 4 centímetros. Ahí recién salto al estribo de 8, ¿no? Recién saltamos al estribo de 8 y en algunos casos hasta ponemos 2 estribos de 8. Pocas veces ponemos estribos de 10 en vigas ya especiales, ¿no? Se pondría en tramos pequeños, estribos de 10, y casi no se da. Quizás en puente. Yo he construido puentes de 22 metros de largo con vigas de hormigón armado y ahí hemos puesto estribo de 8, ni siquiera de 10. Y en las partes de mayor esfuerzo hemos metido doble estribo. Entonces casi son realmente especiales ese tipo de casos. En cuanto a la armadura longitudinal en torsión, esta deberá ser repartida lo más uniformemente posible alrededor del perímetro.
Ok. Recomendaciones. Visto en una sección transversal, las armaduras vendrían a ser esto. Ustedes deben de hacer los esfuerzos que sean necesarios para que su armadura quede distribuida simétricamente, así como más o menos como se ve en el gráfico. Hay simetría vertical en todo caso. Es decir, todo lo que tengo a la izquierda lo tengo a la derecha, ¿ya? Porque hay un montón de posibilidades de armar una viga. Y en muchos casos, digamos, tengo que poner con 3 fierros de 12, por ejemplo, no me alcanza, necesito un poquito más para poder cumplir con el área de estado límite último. Entonces, de pronto necesito un fierro más. Y bueno, hay alguien al quien se le ocurre ponerlo ese fierro acá, digamos, al lado derecho o al lado izquierdo. Y eso no está bien. Tu armadura tiene que quedar simétrica. Entonces, lo mejor es tratar de mover la del medio un poquito a un lado y la otra y meter a las 4 ahí. Pero si no te entra porque la separación es menor a la del 3/4 de pulgada, que es del agregado, bla, 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 entonces genera otra cama. 2 abajo, 2 arriba. Y si por cualquier motivo siempre no sé qué, no sé cuánto, necesitas fierro de 6 milímetros y no te entra, no sé qué, bueno, entonces ya pale uno más al otro lado. O lo pones al medio si es que se te es posible configurar un estribo para que soporte ese fierro. También lo puedes poner, pero no pongamos de manera antisimétrica. Pongamos simétricamente nuestras armaduras en la sección transversal del elemento estructural. Control de las deformaciones. Bueno, las deformaciones, básicamente, como se ve en el grafito acá, es la tendencia que tiene un elemento estructural a deformarse, producto de las cargas. Entonces, en un pórtico de este tipo, vamos a generar, hay diferentes posibilidades de deformación. Una de ellas es esta que vemos acá, así como lo estamos viendo, ¿no? Entonces, existen también reglamentaciones, recomendaciones para controlar las deformaciones, incluso con fórmulas empíricas cortas. Debemos controlar las deformaciones para evitar que éstas afecten el servicio de las estructuras. Por ejemplo, flechas excesivas debido a la gran deformabilidad de la estructura, fisuras en tabiques o elementos soportados por la estructura como consecuencia de un exceso de las deformaciones. Entonces, esto se ve bastante, ¿no? Las fisuras en los tabiques. Apoyo de elementos estructurales en elementos no resistentes, como ser tabiques, ventanas, etcétera, debido a un exceso de flecha. ¿Ya? Vibraciones inadmisibles bajo cargas de servicio. Los valores límites admisibles para la flecha. O sea, aquí hay unos parámetros referenciales, empíricos, para tener en cuenta. En vigas que no vayan a soportar tabique o muro, el valor máximo de una flecha es L sobre 300, siendo L la luz del elemento considerado, el espacio entre columna y columna, ¿no? Para la determinación de la flecha, se considera la flecha instantánea producida por las cargas permanentes y variables. En vigas que tengan que soportar tabiques o muros, se tienen 3 casos, en función de la deformabilidad de los elementos, es decir, del material que está construido el muro. Si el muro ha sido construido con mortero de cemento, la flecha admisible es L sobre 500. L sobre 500. Si está construido con mortero de cal, la flecha admisible es L sobre 400. Y si está construido con mortero de estuco, la flecha admisible de yeso o estuco, la flecha admisible es L sobre 300. Entonces, fíjense ustedes y analicen por qué será esto, digamos, ¿no? L sobre 500 es un valor más estricto. Más estricto. L sobre 500 es un valor más pequeño. Un valor pequeño. Si L fuera, digamos, 100,
¿no? Si L fuera 100 sobre 500 sería un quinto, y aquí sería un cuarto, y aquí sería un tercio. Un quinto es más pequeño que un tercio. Quiere decir que los tabiques de yeso soportan más, son como que son más flexibles, como que son más elásticos, se puede decir, y antes de fisurarse, ellos soportan mayores deformaciones. En cambio, el cemento soporta menos deformación y se fisura. Porque esto está relacionado al tema de la fisuración, es decir, mayor deformación, mayor probabilidad de fisuración. Y lo que queremos controlar no es solamente la deformación, sino que nuestro elemento no se fisure y no nos genere ingreso de agentes químicos que vayan a producirnos daño al elemento estructural. En estos casos, la flecha que debe considerarse es la producida desde el momento en que se construye el muro tabique. Por consiguiente, se determina sumando los términos siguientes: las flechas diferidas provocadas por cargas permanentes y la flecha instantánea provocada por carga variable. Entonces tenemos la flecha instantánea y la flecha diferida. ¿Ya? La flecha instantánea la calculamos debido a G y debido a P, donde G viene a ser el peso propio, digamos, peso propio del elemento estructural, y P viene a ser la carga, la sobrecarga, digamos, ¿no? Del elemento, la carga. Con el transcurso del tiempo aparece una flecha diferida producto de las cargas permanentes. Entonces la flecha diferida, A sub D, se le llama a la flecha diferida, y vamos a obtener una flecha total. La flecha total va a ser igual a la flecha instantánea más la flecha diferida. La flecha instantánea depende de la flecha debido a G y más la flecha debido a P. Entonces, nuestra ecuación nos queda que la flecha total va a ser igual a la flecha debido a G más la flecha debido a P más la flecha diferida, ¿no? Esa es nuestra flecha total. Es equivalente, la flecha activa, es equivalente a la flecha instantánea debido a P más la flecha diferida. Se resume básicamente en el cálculo de las flechas totales, se resume a esto de acá, a calcular la flecha instantánea debido a P más la flecha diferida. Y entramos a los controles de la deformación. Cuando la viga no tiene nada, o sea, cuando no hay tabique, no tiene muro, y el caso 1, esta recomendación era L sobre 300. Entonces nosotros debemos de calcular la flecha instantánea debido a G más la flecha instantánea debido a P, y ese valor tiene que ser menor o igual a L sobre 300. ¿Ya? Donde tenemos un tabique de estuco, de cal y de cemento. Sería esa las ecuaciones que debemos de utilizar. Si se construye el muro antes de retirar los puntales, entonces tenemos esta situación, ¿no? Debemos de encontrar una flecha total que debe ser menor a L sobre 500. Estricto. Mayor estricto el control aquí. Si se construye el muro después de retirar los puntales, más usada en el medio, dice, este es el caso que más se usa en el medio, después de retirar los puntales, teóricamente debería ser, pero ahorita ya no, digamos, esto era antes, ¿no? Ya ahorita no se retiran los puntales, el edificio está todo apuntalado y ya está con muros hasta arriba, digamos, porque necesitan velocidad en la ejecución. El control va a ser la flecha total menos la flecha instantánea debido a G menor o igual a L sobre 500. Las deformaciones son factores que se toman en cuenta en el cálculo de los elementos estructurales, flecha instantánea o elástica. Esto también es bien importante. Jiménez Montoya, yo lo leí en Jiménez Montoya esto, recomienda de que cuando uno va a programar una refacción a un edificio, a un elemento estructural, que no es, digamos, crítico, que no es una refacción crítica, dice él, son 1000 días que el elemento de hormigón armado
se toma como tiempo para reflejar todas sus fisuras. Estamos hablando de 3 años aproximadamente, un poquito menos de 3 años. Entonces, si el daño, digamos, cuando te aparecen pequeñas fisuras no es de consideración y no se va a agravar con la espera, es recomendable muchas veces tener paciencia y esperar esos 1000 días. Que en teoría, después de esos 1000 días, ya es difícil que se produzcan las fisuras si la edificación está cumpliendo con todos sus requerimientos de cálculo, ¿no? Ahora, si hay un mal cálculo, obviamente, después de los 1000 días pueden ocurrir cosas, digamos, ¿no? ¿A qué me refiero con un mal cálculo? A veces el estudio de suelo o no lo hacen bien o uno no lo hace el estudio de suelo y calcula bajo un suelo del vecino, digamos, ¿no? Y de pronto el calculista no estuvo en la ejecución de las fundaciones, no hubo ningún ingeniero en las fundaciones, y el albañil se pilló un bolsón de arcilla y le valió, digamos, ¿no? Lo construyó la fundación encima de la arcilla, digamos. Y resulta de que esos 2 o 3 años no hubieron lluvias de gran importancia. Pero resulta que el año 5 le mandó una lluvia, una mamá lluvia, y humedeció bastante, y entonces ese bolsón de arcilla empieza a tomar poder y te raja todo el edificio, ¿no? Porque la arcilla, cuando se moja, pierde totalmente su resistencia, ¿no? De pronto esa columna que estaba ahí plantada empieza a hundirse y las demás empiezan a trabajar para colaborarle y empiezan a ver la fisuras. Esos son casos excepcionales, ¿no? Pero en condiciones normales son 1000 días. Entonces, después de los 1000 días, usted con toda confianza puede proceder a reparar su fisura y con la confianza de que ya después de esa va a ser su reparación prácticamente una sola vez. Porque no es barato reparar, ¿no? Es caro reparar. Cálculo de flechas originadas por flexión. Flecha instantánea. Llamemos flecha instantánea a las que aparecen bajo las cargas de corta duración. Es decir, las flechas que se producen inmediatamente al cargado del elemento. Las cargas pueden ser permanentes o variables, pero son aquellas flechas que se producen inmediatamente. Se libera los puntales y ya por el peso propio, que es el A sub G, vendría a ser por el peso propio, ya aparece una flecha, ¿no? Y después cuando carga usted elementos sobre su estructura, sigue aumentando la flecha, pero es instantánea, o sea, es al inicio, ¿no? Su valor depende del módulo de rigidez a flexión E por I, de la sección de la pieza considerada, pero este módulo toma valores diferentes según se trate de la sección sin fisurar, estado 1, o de la sección totalmente fisurada, estado 2. El que la pieza se encuentre en uno u otro estado depende del valor relativo del momento máximo de servicio, M sub K. La norma ACI a este momento de servicio ya no le llama M sub K. M sub A le llama su momento de servicio. Comparado con el momento de fisuración, M sub CR, que la ACI la nomina de esa manera. E por I constante de construcción en el acero y la madera, E por I variable para el hormigón armado. Lo que pasa es que el E por I en el hormigón armado varía porque los agregados varían, ¿no? Y entonces el módulo cambia en los agregados. Cuando nosotros tenemos que elaborar, les decía yo, una obra de una magnitud grande, importante, ahí sí tenemos que analizar bien nuestro módulo, haciendo análisis de laboratorio de nuestros agregados, que ahí va a cambiar. Les decía en otra oportunidad, no es lo mismo el módulo que nos sale cuando trabajamos con el agregado del río Piraí o cuando trabajamos con el agregado, no sé, de Cochabamba. Son diferentes, ¿no? El siguiente gráfico, momento curvatura, nos da una idea de cómo es que varía el módulo de rigidez friccional en el hormigón armado. Entonces, este grafiquito nos permite
ver de manera aproximada, digamos, ¿no? Cómo es que varía el módulo, ¿no? El E por I. Tenemos tres puntos críticos, donde se nos manifiesta el momento plástico, el momento de fisuración y el momento máximo de servicio, que los tenemos acá. El momento plástico, el momento de fisuración y el momento máximo de servicio. Y entonces, donde tenemos el momento máximo de servicio, ese debería ser nuestro módulo, nuestro valor de E por I, con el que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Básicamente a eso se está refiriendo. Módulo de rigidez flexional. Momento de fisuración. El momento de fisuración, M sub CR, ¿ya? Esa es la nominación, se lo calcula con esta ecuacióncita. El FCT, que es la resistencia del hormigón a la flexotracción. El momento de inercia I sub 0. A ver, aquí está como que mezclado, ¿no? Este momento de inercia I sub 0 es el momento de inercia de la sección transversal del elemento, pero es el baricéntrico, es decir, el momento de inercia respecto de su eje que pasa por el centro de gravedad de la sección transversal del elemento estructural. Eso hay que tener en cuenta. Y el FCT lo calculamos como 0,59 por raíz cúbica de FCK elevado al cuadrado. ¿Ya? Así calculamos el momento de fisuración. La rigidez flexional E por I sub 1 para la sección sin fisura se puede obtener utilizando el momento de inercia de la sección homogeneizada y el módulo de deformación del hormigón. Entonces, este es el valor de E sub C para ese caso. Y la rigidez I sub 2, E por I sub 2, de una viga totalmente fisurada, se la calcula con esta expresión. Con esta expresión de acá. Bueno, pero esto es para utilizar esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá, esto lo vamos a bajar. Y esto lo vamos a bajar. Aquí quiero mostrarles lo que ha cambiado la ACI. Hasta el año 2019, hasta el año 2019, la ACI trabajaba con esta ecuación que tengo a mi izquierda. Hasta el año 2019, hace 2 años. Donde la inercia, el momento de inercia estático, lo calculaba con esta ecuación. El momento de fisuración sobre el momento característico elevado al cubo por la inercia baricéntrica más 1 menos bla bla. Desde en la última versión, a ver si ya trabaja con esto de acá para calcular el momento de inercia estático. No es estático este. Es el momento de inercia efectivo. El momento de inercia, aquí está mal. No es estático. El estático es el I sub 0 o también, es que tiene varios nombres del I sub 0. El I sub 0 lo maneja Jiménez Montoya y es el momento de inercia baricéntrico, ¿ya? O estático también le llaman. Al momento de inercia baricéntrico también le llaman momento de inercia estático. Y la norma ACI la califica como I sub G, el momento de inercia de la sección bruta sin refuerzo, el momento de inercia baricéntrico de la sección bruta sin refuerzo, el I sub G. Aquí está mal. Este no es I sub E, este es I sub 0. Entonces, el cálculo del momento de inercia efectivo, ahora ya, desde el 2019, desde el 2020, digamos, se debe realizar con esta ecuación. En la anterior clase, uno de sus compañeros me preguntaba si puede trabajar con la ACI, creo, del año 2008 o algo así, no me acuerdo. Yo le decía, mejor si la vamos a estudiar, estudiemos la última, ¿no? Porque hay cambios. Por ejemplo, este es uno de esos cambios. ¿Ya? En la ACI trabaja con esta ecuación para elementos preforzados, o sea,
hormigón pretensado. En hormigón pretensado usamos I sub E, y en hormigón armado, que es nuestro caso, usamos I sub E. Y lo dice en la norma. A ver, voy a tratar de mostrárselo en la norma. A ver. Acá creo que lo tengo. Sí. Acá. No. Acá creo que está. Ustedes pueden ver la imagen del PowerPoint. ¿Lo pueden ver ampliado o lo están viendo chiquitito? Se ve pequeño, ingeniero. A ver, entonces hay que compartirlo de otra manera esto. Como una presentación. ¿Qué se llama esta presentación? Estado límite. No. Entonces lo vamos a buscar por otro lado. 24235. 24. 239, 235. Acá. Ok, ahora sí espero que lo vean directo de la norma. El PDF, la que les he mandado a su WhatsApp. Fíjense, acá está trabajando con esta ecuación para el momento efectivo de inercia, el momento efectivo, ¿no? La inercia efectiva. Y acá en esta parte donde nos dan los comentarios, por acá dice: la aproximación para el momento de inercia efectivo desarrollada por Bischoff 2005 ha demostrado que lleva a resultados de las deflexiones calculadas que tienen suficiente precisión para un amplio intervalo de cuantía de refuerzo. El momento crítico o el momento de fisuración se multiplica por 2/3 para considerar restricciones que puede reducir el momento de fisuración efectivo y para tener en cuenta una resistencia reducida a la tracción del concreto durante construcción que puede llevar a fisuración que posteriormente afecte a las deflexiones de servicio. Antes del 2019, ACI 318 utilizaba una ecuación diferente, la de Brasson 1965, para el cálculo de I sub E, que era la que les estaba mostrando hace rato. Se ha demostrado que la ecuación anterior subestima las deflexiones de miembros con cuantías de refuerzo bajas. Cuando tenemos poco fierro, entonces subestima las deflexiones. Y eso es desfavorable para el calculista, pues, ¿no? Entonces, si está subestimando, ¿qué significa eso? Que vos a calcular con la fórmula anterior, cuando tenías viguitas con 2 fierritos de 10, que cumplía al estado límite último y al tema de fisuración, resulta que su deflexión real era mayor que la que deberías sacar haciendo cumplir tus ecuaciones que te daban la norma, ¿no? Lo cual es usual en losas y considerando el efecto de la restricción para miembros con cuantías de refuerzo superiores al 1% y momentos de servicio de al menos el doble del momento de fisuración. Hay poca diferencia en las deflexiones calculadas utilizando los requisitos anteriores y los del presente reglamento. ¿Ya? Entonces la nueva ecuación es esta de acá, la que tenemos nosotros que hacer cumplir. Es decir, estamos hablando pues de milímetros, ¿no?
son valores pequeñísimos. Entonces quizás alguien dirá, pero con esta ecuación me sale 1 milímetro y con la otra me sale, no sé, 1.2. No es relevante. Sí es relevante. En este caso sí es relevante, ¿no? Entonces esa es una, por ejemplo, de las modificaciones que tenemos según la ACI nueva. Ok. Acá. Y bueno, esta es la ecuación que vamos a utilizar. Momento máximo de servicio es el momento sub A. Momento máximo de servicio, momento de fisuración, el mismo M sub CR. Y aquí hay una situación que hay que analizar primero, ¿no? El momento de servicio debe ser menor o igual a 2/3 del momento de fisuración. Si eso se cumple, entonces la inercia efectiva va a ser igual a la inercia baricéntrica, digamos, a la inercia de la sección bruta sin el refuerzo. Cuando habla sin el refuerzo, nos está hablando de la inercia del concreto, no de la combinación concreto-armado, digamos. Y si no cumple, entonces calculamos la inercia efectiva con esto de acá. Y los datos están acá, ¿no? Ok. Bien. Bueno, yo creo que ahí vamos a quedar. Y ya la siguiente clase terminamos con esto. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Terminando esta parte, yo se lo voy a pasar este documento para que ustedes lo tengan y lo estudien. Y después los ejercicios que se hagan con esta referencia, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Ingeniero, ¿el lunes es feriado? Bien. El lunes no es feriado, ¿no? El martes creo que es el feriado. Sin embargo, hay una disposición que decían que iban a dar tolerancia desde las 2 de la tarde, ¿no? Creo. Veámoslo eso. Lo voy a investigar bien cómo es la cosa y les aviso el día lunes, ¿ya? Entiendo que se va a dar tolerancia desde el mediodía, creo. ¿Ya? Ok, chicos. Si no hay más preguntas, nos estaríamos viendo la siguiente clase. Ingeniero, una consulta. Dígame. Sobre los proyectos que subimos al Classroom, no sé si ya hay una calificación o para saber cómo están los proyectos, si están con visto bueno o no, ¿cómo sería eso, ingeniero? La siguiente clase les pasaré un reporte ya. Voy a aprovechar estos días para corregirlo y pasarles una calificación directa ahí al Classroom, ¿no? Le pondremos una nota al Classroom directo y ya ustedes van a ir evaluándose. Los que están aplazados tienen que cambiar el proyecto y ya sin nota, digamos, ¿no? Porque no van a trabajar en un proyecto que tenga, digamos, aunque no creo que ocurra, la verdad no creo que pase, pero si pasara, digamos, entonces hay que cambiar. ¿Ok? Ok, gracias, ingeniero. De nada. Bien, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Se cuidan. Chao, chao.